Muy buen día, mi nombre es José Isaí Guzmán Figueroa y soy estudiante del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Galvez. En esta ocasión vamos a resolver el examen parcial número uno de Sistemas Operativos 2. Vamos a iniciar y tenemos como primer punto ejecutar el programa process-run.py con los siguientes parámetros. Ok. Para esto vamos a trabajar en CentOS 8. Vamos a cambiarnos de... Listo. Vamos a abrir una terminal. Y se nos solicita ejecutar el primer comando, que es el siguiente. Lo siento, tenemos... no estaba en la carpeta correcta. Em, vamos a ejecutar el primer comando que se nos pide. Sí, y esto crea una traza de los procesos a ejecutar. Es una simulación de procesos en CPU para sistemas operativos, y en este caso le estamos mandando los parámetros de que se van a generar dos procesos, cada uno con 5 instrucciones y con probabilidades del 100% de utilizar el CPU. Luego se nos pide ejecutar el comando cp-c-p, que esto lo que hace es mostrarnos de manera detallada los pasos que seguirá el sistema operativo para resolver estos procesos. Se nos pregunta cuál debería ser el porcentaje de la utilización del CPU. Razone su respuesta. El porcentaje de utilización debe ser del 100% porque no hay procesos de entrada y salida, lo que quiere decir que todos los procesos que se ejecutaron son procesos de CPU. Vamos a pasar al siguiente punto, que es, se nos solicita ahora ejecute el programa con los siguientes parámetros. L400, estos parámetros especifican un proceso con 4 instrucciones y otro proceso que solo genera una petición de entrada y salida. Y solo espera para terminar el proceso. ¿Cuánto tiempo toma para completar ambos procesos? Ok. Eh, yo tengo en mi respuesta que tomará un tiempo total de 11. Sí, porque tenemos 5 procesos, 5 instrucciones en el proceso cero, 5 instrucciones en el proceso uno, más un proceso de finalización para la instrucción de entrada y salida. Vamos a hacer la demostración también. Entonces, para este ejercicio, vamos a utilizar la instrucción que se nos pide ahí. ¿Sí? Y para poder saber el tiempo que va a tardar, vamos a ejecutarlo de esta manera. Sí, como podemos ver, la respuesta está sustentada en que justamente el tiempo total es de 11. Por lo que les dije, 5 instrucciones en el proceso cero, 5 instrucciones en el proceso uno y la finalización de la entrada y salida. Ok, vamos a continuar. Ahora tenemos la pregunta 3, que dice, cambia ahora el orden de los procesos 0,4.
1,0 y 4,100. ¿Qué sucede ahora? ¿Sí? Entonces mi respuesta es, el proceso 1 se ejecuta mientras el proceso 0 espera que las instrucciones de entrada y salida terminen. ¿Sí? Veamos a qué se refiere esto. Que en este caso tenemos la instrucción de cambiar los parámetros. ¿Sí? Entonces quiere decir que nos generó una instrucción en el proceso 0 y 4 instrucciones en el proceso 1. Ok, veamos cómo es que se comporta. Y justamente el proceso 0, ¿sí? La instrucción del proceso 0 que es de entrada y salida, va a tener que esperar hasta que se cumplan todas las instrucciones de CPU del proceso 1 para poder ejecutarse. Okay, veamos que continúa. Tenemos en el apartado 4 que el parámetro "-c" se determina cómo el sistema reacciona cuando un proceso genera una petición de entrada y salida. Con switch on end, el sistema no cambiará a otro proceso mientras espera por una instrucción de entrada y salida, sino que esperará hasta que el proceso es finalizado. ¿Qué sucede cuando se ejecutan estos dos procesos? Uno realizando entrada y salida y otro realizando trabajo de CPU. ¿Sí? En mi respuesta tengo, el proceso 1 no se va a ejecutar mientras el proceso 0 está esperando por una entrada y salida. Veamos la demostración. Ok. Y si bien nos podemos dar cuenta acá, con switch on end le da prioridad a las entradas y salidas. Em, Continuemos. En la pregunta 5 tenemos ejecuta el mismo proceso, pero ahora con el cambio en el comportamiento establecido a cambiar a otro proceso cuando un proceso está en espera. Esto quiere decir que vamos a utilizar switch on IO. ¿Qué sucede ahora? Dice. Mi respuesta es el proceso 0 no se va a ejecutar hasta que el proceso 1 termine. ¿Sí? En este caso el proceso 1 es una instrucción, son instrucciones de CPU. Veamos qué es lo que pasa. Vamos a generar el trazo. Ok. Y justamente podemos ver que el, la instrucción de entrada y salida del proceso 0 no se ejecuta hasta que se terminan de ejecutar las instrucciones de CPU del proceso 1. Veamos en el número 6 tenemos un comportamiento importante, es qué hacer cuando se completa una solicitud de entrada y salida. Utilizando IORUN later, cuando una entrada y salida se completa, el proceso que la solicitó no se ejecuta de manera inmediata necesariamente. En su lugar, el proceso que estaba en ejecución en ese momento sigue en ejecución.
¿Qué sucede al ejecutar esta combinación de procesos? Que sería switch on IO e IO run later. Nos pregunta si están siendo utilizados los recursos de manera efectiva. Ok, mi respuesta es que según mi lógica, el proceso 0 ejecuta la primera instrucción de entrada y salida, luego espera que los otros procesos terminen para ejecutar las instrucciones de entrada y salida restantes. Los recursos no están siendo utilizados de manera efectiva. Veamos por qué. Vamos a ejecutar lo que se nos solicita. Y como podemos ver, el proceso 0 ejecuta su primera instrucción de entrada y salida, sí, pero se queda en estado waiting mientras se ejecutan todas las instrucciones de los demás procesos de CPU. Una vez terminados las instrucciones de CPU, empieza a ejecutar las instrucciones de entrada y salida. Ok, continuemos. El número 7 nos dice, ahora ejecute el mismo proceso pero con IO-run immediate, que inmediatamente ejecutará el proceso que generó la entrada y salida. ¿Cómo afecta el comportamiento? ¿Por qué ejecutar un proceso que completó una entrada y salida es una buena idea? Ok, tenemos la demostración acá y yo, yo respondo a esto. Con esta configuración se pueden ejecutar otros procesos mientras el proceso 0 espera una instrucción de entrada y salida. Esto ecualiza los procesos y reduce el tiempo de respuesta. Y me parece que es definitivamente una buena idea. Hagamos la demostración. Ok, veamos qué es lo que estamos hablando. Listo. Agregamos el run immediate. Y si nos damos cuenta, eh, mejora bastante el tiempo de respuesta. Creo que podríamos probarlo de manera normal. Si ven, es una reducción en tiempo de 10 unidades. Tenemos con el immediate una respuesta de 21 y sin el immediate una respuesta de 31. Por lo tanto, definitivamente es buena idea utilizar esta configuración. ¿Sí? Continuemos. Tenemos en el apartado número 8. Ejecute el proceso con los datos aleatorios. Trate de predecir cómo se comportará la traza de estos procesos. Ok, vamos a explicarlo. Lo vamos a ejecutar porque creo que no se alcanza a leer muy bien desde ahí. Lo vamos a ir ejecutando para poder predecir lo que la traza va a hacer. ¿Sí? Tenemos el primer comando aleatorio y tenemos un proceso 0 con... En este caso estamos diciendo que tendremos 3 instrucciones para cada uno de los dos procesos, con el 50% de probabilidades de usar el CPU o emitir una entrada y salida y nos dice que el primer valor es aleatorio. Vamos a ejecutar de una vez la segunda instrucción para que veamos la traza.
En este caso, estamos viendo también que tendremos 3 instrucciones para cada uno de los dos procesos con el 50% de probabilidades de utilizar el CPU o emitir una entrada y salida. Y vamos a ejecutar la tercera instrucción. Esto solo para conocer los trazos. En este caso, solo vamos a tener un proceso con 3 instrucciones. Ok. Continuemos con este enunciado. Listo. En este caso, considero que en la primera instrucción aleatoria, el comportamiento para esta simulación es que primero se ejecutarán todas las instrucciones CPU del proceso 1 y al terminar se ejecutarán las instrucciones de entrada y salida del proceso 0. Sí, para el segundo bloque, considero que el primer punto de entrada y salida del proceso 0 entra en espero, luego se ejecuta el CPU del proceso 1, luego ejecuta el IO del proceso 1, se termina el IO del proceso 0, ejecuta el segundo IO del proceso 0, termina el IO del proceso 1, ejecuta el IO del proceso 1, termina el IO del proceso 0, ejecuta el CPU del proceso 0 y termina con el IO del proceso 1. Este es un poco más, eh, ¿cómo se puede decir? Es más integrado, es como que fuera un intervalo. En la tercera tenemos que se ejecuta la instrucción de CPU, se ejecuta el IO y al terminarlo se ejecuta la última instrucción del CPU. Continuemos. Tenemos en este otro apartado siempre de la pregunta 8, ¿qué sucede cuando se utiliza menos L con el IO run immediate con el IO run later? En este caso hicimos la comparación con las instrucciones aleatorias sugeridas y en estos casos en particular podemos demostrar que no sucede nada distinto. Y según lo analizado se debe a que se notan diferencias circunstanciales cuando hay en ejecución más de dos procesos. Vamos a ejecutarlo para que lo veamos. Tenemos el run immediate, ¿sí? Y este lo vamos a comparar con el run later, siempre con la misma ejecución. Entonces, si vemos, los pasos en ambos son 15, en ambos tenemos un tiempo total de 15 también, eh, el mismo porcentaje de CPU y de entrada y salida. Entonces, no vemos ningún cambio en esta instrucción. Veamos la segunda instrucción sugerida. En este caso con el immediate y ahora con el later. ¿Ok? Tenemos el tiempo total de 16. De 16 acá también el CPU en 10 y entrada y salida en 14. No vemos otra vez ningún cambio significativo. Entonces vamos a proceder a ejecutar la tercera opción. Siempre vamos a llevar el mismo orden. Y en este que es solo un proceso, nos damos cuenta que el tiempo total siempre es de 9. Entonces no vemos cambios circunstanciales. Vamos a continuar. Ok. Siempre
Del apartado 8 tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando se utiliza un switch on IO contra un switch on end? ¿Sí? En este caso mi respuesta es, con el parámetro switch on IO, vemos una reducción de tiempo en los procesos con más cantidad de instrucciones de entrada y salida que CPU. Mientras que con switch on end, los tiempos de respuesta aumentan. ¿Sí? Vamos a hacer la demostración. En este caso siempre con, las, con las instrucciones aleatorias sugeridas. Y veamos qué es lo que pasa. ¿Sí? Switch on IO y switch on end. Sí, si nos damos cuenta con el switch on IO, nuestro tiempo de ejecución se reduce. Tenemos un tiempo de 15 y con el switch on end tenemos un tiempo de 18, que hace un cambio bastante alto en los tiempos de respuesta. Como vemos, también se reduce el uso del CPU. Bueno, aumenta el uso del CPU con el switch on IO, perdón. Y aumenta también el uso de entrada y salida. Probemos con el segundo bloque, qué es lo que pasa. Ver si es muy notable la variación o no. Uy, si podemos ver, en este hay una diferencia bastante grande, casi el 50%. Tenemos un tiempo total con el switch on IO de 16 y con el switch on end, con el mismo proceso, un tiempo de 30. Son 14 medidas, unidades de tiempo las que tenemos de diferencia. Creo que acá sí se nota bien. Probemos con el último bloque, switch on IO y switch on end. Sí. Como podemos ver en este caso solo es un proceso con 3 instrucciones, por lo que no se notan cambios en el tiempo. Eh, Otra razón que es bastante importante es porque en este caso tenemos 2 instrucciones de CPU y solo una de entrada y salida. Y el switch on IO funciona u optimiza mejor los tiempos de respuesta cuando son más instrucciones de entrada y de salida que de CPU. Fue la conclusión a la que pude llegar. Muchas gracias por su tiempo, su atención, y esta fue la demostración y la simulación del examen parcial 1 de sistemas operativos 2. O sea, Isaí Guzmán Figueroa. Gracias.